entusiasmo, me da felicidad y fíjense que ustedes son los primeros con los cuales yo comparto, con los cuales estoy compartiendo esta alegría que tengo en este momento, ¿sí? Gracias por hacernos parte de esa alegría. Sí, así es, estoy bastante contenta, bastante todo. Pues bueno, bien, y tan contenta estoy que me gustaría que al final todos aparezcan aquí en la cámara para tomarnos la foto del recuerdo, pero eso sí, prohibido que me saquen vieja, gorda y fea. Entonces, y la torta, ¿quién pone la torta? ¿Ah? Entonces eso, sí, una foto bien bonita con todos allí contentos porque estamos cerrando el ciclo y lo estamos cerrando bien, ¿verdad? Con todas las emociones habidas y por haber. Entonces, sin más que más, vamos a comenzar. Ahora sí voy a grabar la clase de ahora. Esta reunión está siendo grabada. Tiene que quedar grabado efectivamente, ¿no? La actividad de ahora. Vamos a darle paso aquí a una compañera. Y bien, nosotros el segundo parcial lo iniciamos con el tema relacionado con el parto, efectivamente, ¿verdad? El control, el seguimiento, la evolución del trabajo de parto. Ese fue nuestro tema de inicio. Y decimos que cuando estamos realizando esa evaluación, ese seguimiento del trabajo de parto, todo lo que yo encuentre, tengo que irlo registrando en la historia clínica. Pero dentro de la historia clínica de una mujer en trabajo de parto, vamos a encontrar una hoja especial que se convierte en el sistema de vigilancia para evaluar el curso del trabajo de parto. Pregunto yo, ¿cuál es ese sistema de vigilancia que nos permite evaluar el trabajo de parto? ¿Cómo se llama ese sistema de vigilancia? El partograma. El partograma, excelente, ¿verdad? Así se llama, es el partograma. ¿Sí? Pero ese partograma, aparte de que decimos es un instrumento especial donde yo voy anotando y cualquier persona que lo coja lo puede interpretar, ¿verdad? Cualquier persona, desde luego, que conozca del partograma lo puede interpretar y puede decir, bueno, aquí está sucediendo esto, este trabajo de parto se está retrasando o está evolucionando de manera normal. Perfecto. Pero el partograma así también tiene ciertas limitantes, ¿verdad? Muchas limitantes en el sentido de que el partograma, si bien es cierto, está estructurado, está graficado, pero no le dice a usted qué debe de hacer. No le dice, ¿no? No le dice a usted, bueno, esta paciente tiene que recibir oxitocina, esta paciente tiene que ser derivada a cirugía, esta paciente tiene que ser transferida hacia otro hospital de mayor complejidad. No le dice, ¿verdad? Es usted, con su juicio clínico, que interpreta y decide cuál es la actitud que se deba de tomar frente a esa paciente. Entonces, esa es la limitante que tiene el partograma, ¿sí? Porque no le dice qué hacer. ¿Sí? Está todo escrito, pero no está escrito allí, usted debe de hacer esto. No. Es su juicio clínico, su conocimiento que lo direcciona hacia una actitud. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las limitantes, ¿verdad? Pues bien, el partograma como tal aplica para ciertas condiciones en relación con el trabajo de parto, ¿verdad? Por ejemplo, un feto que está en presentación cefálica, a esa mujer con ese feto en presentación cefálica, ¿se le debe realizar partograma? ¿Qué dicen ustedes? Dice presentación cefálica, feto en presentación cefálica, ingresó la mujer en trabajo de parto, ¿debemos de realizarle partograma? Yo considero que sí. Sí, ¿verdad? Sí, a todas mujeres. Claro que sí, a todas ¿verdad? gestantes. Toda parturienta, en este caso es parturienta. ¿Sí? Sí es. Claro que sí, se le debe realizar partograma. Si está previsto que el parto va a ser eutóxico, sí, ¿verdad?
Y si se trata de un parto que está programado para que sea por vía vaginal, habrá que realizarle partograma a esa parturienta. Ven acá, Sí. Correcto, sí, ¿verdad? Pero si yo tengo ya el diagnóstico de la mujer que ingresó a trabajo de parto y el diagnóstico es muerte fetal comprobada, ¿debo realizarle partograma? Alejandrita. No, ¿verdad? No. No, ya no, pues ¿para qué? No se justifica, ¿no? Por lo tanto, si a mí me dijeran, perdón, uno de los siguientes no aplica el partograma y dentro de esos está, dice, el feto encefálico, ustedes me dicen que sí, parto autóxico me dicen que sí, parto vaginal me dicen que sí, pero si adentro de esos ítems está muerte fetal, ¿qué me indica? Muerte fetal. Que eso no aplica partograma, ¿verdad? Yo no debo ya realizarle partograma, ¿estamos? Pues bien, igual habíamos indicado que existen como más de 100 partogramas que fueron estudiados, diseñados, estructurados, ¿verdad? Pero nosotros acá, a nivel del Ministerio de Salud Pública, sobre todo, se adoptó y se adaptó el partograma del Centro Latinoamericano de Perinatología. Dentro de ese partograma incorpora la llamada curva de alerta. Su nombre es bastante elocuente, ¿verdad? Alerta porque me está alertando a mí, me está poniendo en alerta que ese trabajo de parto se está desviando, ¿verdad?, de los patrones normales. Y cuando digo se está desviando de los patrones normales, puede significar o bien se está acelerando demasiado o se está enlenteciendo demasiado, ¿sí? Entonces, eso trae como consecuencia lo que se conoce con el nombre de parto precipitado y el otro es el parto prolongado. Entonces dirán ustedes, bueno, yo prefiero que se trate de un parto precipitado porque así me libro rapidito de esa parturienta, pero no, ese trabajo de parto precipitado trae innumerables consecuencias, ¿verdad? Lo toma ustedes prevenido. Un parto precipitado es aquel en el que tanto la dilatación, borramiento y descenso de la presentación se produce en un tiempo menor a 3 horas. Es violento, es rapidísimo. No le da tiempo muchas veces para preparar el campo obstétrico. Ese feto, ese recién nacido puede caer al piso, pueden haber desgarros, es decir, innumerables circunstancias. Y lo opuesto es el parto prolongado, ¿verdad? Un parto prolongado trae como consecuencias el sufrimiento fetal, a veces la mujer pues se desespera y puede llegar al llamado shock obstétrico, entre otras, ¿verdad? Por lo tanto, esa curva de alerta que decimos nosotros que se traza en el partograma y que usted la construye tomando como referencia la situación, la ubicación o la posición materna, que más la paridad de la madre y la integridad de las membranas, ¿verdad? Usted la comienza a construir, no en el momento en que la paciente ingresa, sino en el momento en que la curva de dilatación cruza con la línea base. Ese es el momento, ¿verdad? Entonces, si a mí me dice el diseño de la curva de alerta en el partograma se inicia, dice, cuando la curva de dilatación se concluye, no. Cuando el parto es inminente, es decir, parto inminente, que ya está la mujer por parir, tampoco. ¿Para qué voy a construir? Esa se construye cuando la curva de dilatación cruza la línea base. No hay más. Curva de dilatación, que es lo que yo voy graficando en la medida que examino a la paciente. Angelina, haz el favor, chuche, tu madre, apaga esa huevada. Apaga el animal de mierda esa huevada que se me para todo el internet. Hola. No los escucho. Creo que se le... Se fue el internet. Por internet, creo. Ajá, a ver. Esperemos.
chicos, unas preguntas. En las clases, ¿cuántas clases son? ¿Qué subió de diapositivas? 4 o 5. La grabación se ha detenido. Kevin, eres el hospedador. Ah, no, ahí Esta está. reunión está siendo grabada. Hola. Obstetriz, no se la escucha, tiene cerrado el audio. En lo que se desconectó parece que se cerró ¿cómo es que se llama? El audio, ¿no? Entonces decía eso, ¿no? Pero sí me escucharon lo anterior, todo lo que había manifestado ya, eso sí, ¿no? Hasta Ya, la correcto. curva de dilatación que cuando cruza la línea base. Exactamente. Allí no se dijo más nada, porque ahí se cayó la conexión. Entonces, bien, decía que durante el trabajo de parto y a veces durante el embarazo se hace necesario evaluar las condiciones del feto, ¿verdad? Para identificar, pues, si las condiciones de vida de él están siendo normales. Lo que antes se decía para descartar sufrimiento fetal, que hoy en el día decimos ese término tiene que ser totalmente sacado del contexto, ¿verdad? No es el término adecuado según los especialistas en esto. Pero en todo caso, se justifica la auscultación de la actividad cardíaca fetal, ¿verdad? Mediante el instrumento que todos conocemos, se llama el estetoscopio de Pinar, pero hay otra forma, quizás automática, electrónica, que nos permite también conocer estas condiciones en las cuales se está desarrollando el feto, ¿verdad? Entonces, eso es el monitoreo fetal, decíamos, ¿verdad? A través del cual se puede conocer cuando hay un incremento brusco de la frecuencia cardíaca fetal sobre una línea que ellos trazan y que llaman la línea base, ¿verdad? Ese aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea base se llama aceleraciones. No hay por dónde perderse, porque si me dicen aumento brusco, sí, es una aceleración, ¿verdad? Es una aceleración. Bajo ningún punto de vista puede ser desaceleración o caída de latidos, porque ya me está diciendo que están aumentando, ¿verdad? Entonces, los latidos están acelerados. Otras formas dentro del monitoreo mismo es aplicar una prueba no estresante. Decimos prueba no estresante para evaluar, ¿qué cosa? El bienestar fetal, ¿sí? Esa prueba no estresante se la realiza a partir de la semana 32 a 37. ¿Sí? Prueba no estresante. Y decimos no estresante porque solamente se evalúa la característica, la calidad de los latidos cardíacos y no se está estimulando en la mujer el desencadenamiento de contracciones. Es decir, no se está utilizando ninguna sustancia, ningún oxitóxico para despertar en ellas contracciones uterinas. ¿Sí? Entonces se la evalúa pues sin ningún fármaco inductor de actividad uterina, por eso se llama no estresante. Decía esa prueba para vigilar el bienestar fetal se realiza entre la semana 32 a 37 semanas de gestación, ¿verdad? Ahora sí, había otra forma, decíamos, de conocer el bienestar fetal, pero utilizando un fármaco, en este caso la oxitocina, ¿verdad? Dice, estimular el desencadenamiento de contracciones uterinas. Esa prueba tenía un nombre, era la prueba de tolerancia ¿a qué? A la oxitocina. A la oxitocina, efectivamente, ¿verdad? Entonces, la estimulación de las contracciones uterinas con infusión controlada de oxitocina se llama prueba de tolerancia a la oxitocina. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Esto dentro del contexto, pues, del bienestar del feto. Cuando nos abordamos nosotros a realizar la atención del parto, debemos de recordar que el parto tiene un periodo que se llama
de dilatación, ¿verdad? Un periodo segundo que se llama, ¿cómo se llama el segundo periodo? Borramiento. No, segundo periodo. Segundo periodo del parto. Expulsivo. Es el expulsivo, ¿verdad que sí? Es el expulsivo. El tercero, Alumbramiento. alumbramiento, correctísimo. ¿Y el cuarto? El puesto. El posalumbramiento. El posalumbramiento. Algunos no lo consideran como tal, pero para mí sí es importantísimo ese cuarto periodo del parto, que es corto, es breve, pero es importante, ¿verdad? Y nosotros sabemos por qué es importante. Por lo tanto, entonces, el primer periodo del parto se llama periodo de dilatación y al mismo tiempo va dilatando y va borrando el cuello. Por lo tanto, se llama periodo de dilatación y borramiento. Ese es el primer periodo del parto, ¿verdad? El tercer periodo decíamos que es el alumbramiento, pero ese alumbramiento comprende algunas fases, ¿verdad? Para que se produzca la expulsión de la placenta, ¿qué tiene que ocurrir primero? ¿Qué tiene? Primero tiene que ser el feto para que ocurra el alumbramiento. No lo escucho, como que está medio distorsionado. El internet. Primero tiene que salir o ser expulsado el feto para que ocurra después el alumbramiento. Claro, que es el periodo que viene a continuación de la expulsión del feto, pero para que esa placenta se pueda extraer, ¿qué es necesario primero? Primero tiene que desprenderse, ¿verdad? Se desprende, desciende y luego se expulsa. Consecuentemente, entonces, esa tercera etapa de parto que se llama alumbramiento comprende el desprendimiento, el descenso y la expulsión de la placenta, ¿verdad? Que no se puede expulsar si no está desprendida, porque si no hay un desprendimiento incompleto, imperfecto, y eso puede ser causa de hemorragia post-alumbramiento o de hemorragia post-parto, ¿verdad? Pues bien, ese periodo o el periodo de dilatación, decimos, comprende desde que el cuello comienza a dilatarse hasta que el cuello completa su dilatación. Habíamos dicho una dilatación completa es cuando el cuello tiene por lo menos 10 centímetros de dilatación, ¿verdad? Y que hay variedades, algunos cuellos son más distensibles, más elásticos y dilatan a veces 11 centímetros. Lo ideal es 10 centímetros, es suficiente como para que el feto pueda traspasar o pueda pasar a través de ese cuello. Perfecto. Entonces, esa fase donde el cuello está borrándose, se está dilatando, decimos es la fase o es el periodo de dilatación. Periodo que se divide en dos momentos, ¿verdad? Periodo de dilatación se divide en dos momentos, de acuerdo a las gráficas de las curvas que conocemos. La primera parte se llama la fase que es bien lenta, bien insidiosa y más prolongada. ¿Cómo se llamaba? Latente. La fase latente, correctísimo, ¿verdad? Se llama fase latente. Entonces, esa fase latente comienza desde el inicio de las contracciones uterinas hasta que el cuello alcanza, según Friedman, 2,5 centímetros, pero universalmente se dice hasta que el cuello alcanza los 4 centímetros, ¿sí? Inicia con las contracciones uterinas hasta que el cuello alcanza 4 centímetros aproximadamente, ¿sí? Pues bien, esto ocurre en los distintos trabajos de parto, ¿verdad? Trabajo de parto que puede ser pretérmino, que puede ser de término, que puede ser postérmino, independientemente de la clasificación en base a la edad gestacional. Entonces, si a mí me dicen que un parto se produce entre las semanas 21 a 27 de gestación, ese parto, ¿cómo se llamaría? O ese evento, ¿cómo se llamaría? ¿Será aborto? Sería un parto pretérmino. Es un parto pretérmino, exactamente. Entonces, conclusión,
el parto pretérmino se desencadena entre la semana 21 a 27. El parto pretérmino se desencadena entre la semana 21 a 27. Todo trabajo de parto tiene una clasificación, decíamos, y esa clasificación obedece a la forma de inicio, a la forma de evolución, a la forma de culminación del parto y a la participación que tiene el obstetra dentro de ese escenario de atención de parto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la forma de inicio, ¿cómo se puede iniciar un parto? Normalmente, ¿cómo se inicia? Con las contracciones. ¿Cómo? Con las contracciones. Con las contracciones, ¿verdad? Y se inicia por sí solo, sí, ¿verdad? Normalmente se desencadena por sí solo. La mujer refiere contracciones, se la examina, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una forma de inicio espontáneo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma de inicio, el parto puede ser espontáneo o puede ser como más. Normalmente es espontáneo, ¿sí? Normalmente es espontáneo, pero normalmente es espontáneo, ¿verdad? Porque si a mí me ponen entre opciones y me dicen, por su forma de inicio, el parto es inducido, conducido, inducto conducido o espontáneo, él es espontáneo, ¿sí? Por su forma de inicio es espontáneo. Si me dicen a mí, por la forma de evolución, ¿cómo evoluciona un trabajo de parto? Porque recuerden, el parto se inicia, el parto evoluciona, el parto termina. No es un evento así explosivo, ¿verdad? Entonces, por su forma de inicio puede ser espontáneo, perfecto. Por su forma de evolución, ¿cómo puede evolucionar? Algo que va a decir, está normal, sí, ¿verdad? Puede evolucionar normal o anormalmente. Entonces, por su forma de evolución, el parto es normal. Por su forma de evolución, el parto es normal, ¿verdad? Y por la participación del obstetra. ¿Qué puede hacer a veces el obstetra? Muchas veces así, ya. Él observa que el patrón de trabajo de parto se está desviando para otro lado, qué sé yo, las contracciones no se están desarrollando de manera normal y se está produciendo un parto prolongado. ¿Qué es lo que hace el obstetra allí? La induce. La induce con oxitocina. La redirige. Las conduce. La induce. Conduce. Inducir es provocar. Provocar, ajá. Y conducir es controlar o seguir la evolución. En todo caso, si la evolución es muy lenta, él utiliza oxitóxicos. Si la evolución está siendo muy rápido, ¿qué utiliza? Uteroinhibidores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace allí? Está corrigiendo ¿qué cosa? Esa mala evolución. Por lo tanto, de acuerdo a la participación del obstetra, el parto es corregido, ¿sí? Es corregido, está corrigiendo esas alteraciones que está observando en relación con ese trabajo de parto. Entonces, por la participación del obstetra, el parto es corregido. Efectivamente, ¿verdad? Normalmente decimos que antes de que inicie el trabajo de parto, la mujer suele referir a veces expulsión de tapón mucoso, a veces dolores que son localizados en el vientre bajo, ¿verdad? Esas manifestaciones las suele referir 1 a 2 semanas antes de la fecha programada para el parto. ¿Cuál es el nombre que se dan a esas características? Tiene un nombre especial. ¿Cuál es ese nombre especial? Se llamarán dolores. Son las contracciones. Contracciones, no. Se llaman pródromos. ¿Sí?
Por eso dice pródromos o parto falso, ¿verdad? Pródromos o parto falso, pródromos, ¿sí? Están avisando, están anunciando que en cualquier momento ese trabajo de parto se va a desencadenar, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman como tal. Mujeres que a veces comienzan a expulsar un moco, ¿verdad? Comienzan a expulsar moco. Ya están próximas a que el parto se desencadene de manera normal. Y comienzan a expulsar un moco. ¿Qué nombre tiene ese moco? ¿Cómo es que se llama ese moco? Tapón mucoso. Tapón mucoso. Tapón mucoso. Sí, es el tapón mucoso, pero tiene otro nombre. Limos. Los limos, ¿verdad? Efectivamente, Lian, los limos. Entonces, los limos sabemos nosotros que se convierten en un signo objetivo de trabajo de parto. Ellos comienzan a expulsarse cuando el cuello ya ha comenzado a borrarse y a dilatarse, ¿verdad? Entonces, allí se expulsan, por eso decimos son un signo objetivo, porque usted puede ver y corrobora cuando practica el TAC, ¿sí? Mujer que está expulsando ese tapón mucoso que se llama limos es un signo objetivo. No es inminente, pero es objetivo. Inminente quiere decir que ya la mujer está ya va a parir. No, es objetivo. Me está indicando que el trabajo de parto se está iniciando, pero yo no me puedo manejar sobre ese aspecto, sino que tengo que examinar. Y efectivamente examino y encuentro pues que el cuello está dilatado o por lo menos en vías de dilatación, ¿ya? Entonces, es un signo objetivo del trabajo de parto. En la medida en que el trabajo de parto se va desarrollando, se va desencadenando, las contracciones uterinas se están poniendo de manifiesto, ¿verdad? Y cada vez van siendo más intensas, cada vez van siendo más frecuentes. Entonces, estas contracciones uterinas se desencadenan por la presión hidrostática que ejercen las bolsas de las aguas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. La atracción que sobre las fibras del cuello uterino ejercen las del cuerpo también tiene su participación, y la dilatación por fibras cervicales también. Pero si a mí entre esos que yo cité me colocan allí la palabra tapón mucoso cervical, ¿sería factor desencadenante de las contracciones? No. No, ¿verdad? No es un factor desencadenante. Consecuentemente, entonces, si a mí me dan esas 4 opciones y me dicen que uno de los siguientes no es un factor desencadenante de la contracción uterina, yo debo de escoger ¿cuál? El tapón mucoso. Tapón mucoso cervical. Ese no es desencadenante, ¿verdad? Perfecto. Bien. Hace un momento mencionábamos que el partograma pues es un sistema de vigilancia del control de trabajo de parto, y que ese sistema de vigilancia que se llama partograma fue inicialmente estructurado por un señor, ¿verdad? El partograma fue cambiado, la interpretación fue cambiada, porque para este señor el periodo o la fase latente terminaba cuando el cuello alcanzaba los 2,5 centímetros, pero como lo han modificado, se dice ahora pues que hasta cuando el cuello alcanza los 4 centímetros, donde comienza la fase activa. Pero sirvió de base, ¿verdad?, para el gráfico de nuevos partogramas, para el gráfico, para interpretaciones nuevas en relación con esto. ¿Cómo se llama o cómo se llamó ese señor que diseñó esa gráfica de trabajo de parto en la que solo incorporaba la dilatación cervical y el descenso del feto, no incorporaba más? Friedman. El señor Friedman, efectivamente, ¿verdad? Por eso hablamos de la curva de Friedman. Él estudió cerca de 3.800 y pico de mujeres en trabajo de parto, y eso le permitió estructurar esa curva
de dilatación y de descenso, no más, pero más adelante decíamos pues ya lo modifican e incorporan la curva de alerta, otros partogramas incorporan también la curva de acción, entre otros, ¿verdad? Pero inicialmente este fue el que marcó la pauta y la que sirvió de modelo para los siguientes, ¿verdad? Entonces, en base a esto, él escribe la fase activa de dilatación, activa. Entonces, la fase activa, el cuello va incrementando su dilatación, ¿verdad? Comienza, según Friedman, ¿con cuántos centímetros? La fase activa. Con 4. Según Friedman. De 2 a 4. Friedman, fase activa. A ver, vamos a aclarar esta partecita. Él dice que ¿verdad? la fase activa va a datar desde los 4 centímetros hasta los 10 centímetros. Hasta los 10 es todo ese rango, ¿verdad? Pero según Friedman, para él, pues él decía desde los 2,5 centímetros comienza la fase activa. Para él desde allí. Efectivamente, hasta que el cuello alcanza los 10 centímetros, ¿verdad? Todo eso es fase activa. Que esa fase activa se subdivide en subfases es otra cosa diferente. Pero fase activa es todo eso, ¿no? Latente desde que inician las contracciones hasta que el cuello alcanza 2,5 a 4 centímetros. Y la activa desde que el cuello alcanza 2,5 o 4 centímetros hasta que concluye la dilatación, ¿verdad? Digo yo 2,5 a 4 dependiendo de qué, del partograma que se esté utilizando, de la descripción que se esté analizando. Por eso decía, inicialmente Friedman decía que la fase latente terminaba con los 2,5 centímetros de dilatación, para él no había más. Que vienen las otras modificaciones, etcétera, etcétera, que es una cosa diferente, ¿verdad? Entonces, esa fase activa, decimos, se subdivide en subfase de aceleración, ¿verdad? Esa subfase de aceleración está descrita por el tiempo que tarda el cuello en pasar de cuánto a cuánto. De 2.5 a 4 centímetros. Exactamente, Fabricio, de 2,5 a 4 centímetros de dilatación. Efectivamente, ¿verdad? Esa es la fase o la subfase de aceleración. Luego viene otra que es la subfase de inclinación máxima. Algo que iba así, se va hacia arriba, se inclina. Tiempo que tarda el cuello en pasar de cuánto. De 4 centímetros hasta los 10 centímetros de dilatación. De 4 a 9. Ah, 4 a 9. De 4 a 9, ¿sí? Y de ahí viene la de desaceleración, que sí, el tiempo que tarda el cuello en pasar de 9 a 10 centímetros. Allí termina, ¿verdad? Entonces, sí, aceleración 2,5 a 4 centímetros. Inclinación máxima, que para otros le llaman pendiente máxima, que equivale a lo mismo. El tiempo que necesita el cuello para pasar de 4 a 9 centímetros, ¿verdad? Y la de desaceleración de 9 a 10 centímetros. Y allí comienza ya otro periodo que se llama como. Alumbramiento. El expulsivo. El expulsivo. Ahí comienza el expulsivo. Con dilatación completa comienza el expulsivo. Así es. Con dilatación completa comienza el expulsivo. Durante el trabajo de parto, decimos, se están produciendo contracciones uterinas. Contracciones uterinas que sabemos nosotros a ciencia cierta que van a interferir con el flujo uteroplacentario, es decir, el feto comienza a recibir menor oxigenación, ¿verdad? Se detiene por un momento la sangre que pasa de la placenta hacia el feto. Eso provoca estados de hipoxia, ¿verdad? Que son transitorias, que son reversibles. Digo transitorias y reversibles porque en el momento en que la contracción termina, el feto recupera nuevamente todo ese oxígeno que perdió. Perfecto. Entonces, produciéndose a veces caídas transitorias. Y esas caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal provocadas por las contracciones uterinas tienen un nombre especial. Para que no se me olviden, porque yo siempre digo hay que relacionarlo con objetos, con cosas para no aprender de memoria. Muchas veces cuando uno va a comer esas cositas que son, ¿cómo es que se llaman eso? ¿Ah? El
DIP 2. El DIPS, ¿verdad? Se llaman DIPS. En este caso es el DIPS 1. El DIPS 1 es el que se relaciona más con las contracciones, pero en términos generales se llaman DIPS. ¿Que hay una clasificación? Sí, pero en términos generales, las caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal provocadas por las contracciones uterinas se llaman DIPS. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, este 3. Sí, vamos a escribirlos aquí, ¿verdad? Aquí yo les voy a ir escribiendo también en el chat. Eso se llaman DIPS, ¿ya? Se llaman así, se llaman DIPS. Correctísimo. Espacio de tiempo o espacio que transcurre desde la dilatación completa del cuello uterino hasta la expulsión del feto. ¿Cómo es que se llama? Ya lo mencionaron ustedes hace un momento. Expulsivo. ¿Cómo se llama? El expulsivo. Pero ya tenía que estar rápido la respuesta porque ya lo mencionaron hace un momento. Daniela, a ver Daniela se animó a hablar. Vamos, Dani, vamos. ¿Cómo se llama esa fase? El expulsivo, ¿no? Es el expulsivo. Pero así dígalo, sin temor a equivocarse. Si nos equivocamos, nos corregimos acá, ¿verdad? Que eso es importante. Entonces, efectivamente, se llama expulsivo. ¿Sí? Tiene una duración promedio, ¿verdad? Una duración promedio que varía en relación con múltiples factores. Por ejemplo, el grado de preparación que tenga la paciente. A veces son pacientes pues, que han recibido la preparación psicoprofiláctica y van a ser colaboradoras en ese periodo expulsivo. Va a depender de la presentación fetal, va a depender de la variedad de posición. Hay varios factores. Y uno de ellos es la paridad de la mujer. ¿Sí? El expulsivo también depende de la paridad de la mujer. Entonces, generalmente, en las nulíparas, siempre todo este proceso de parto tiene mayor duración, de forma que el expulsivo en las nulíparas tiene un tiempo de duración promedio de 1 a veces hasta 2 horas. No quiero decir con esto que yo tengo que esperar tranquilamente o pacientemente las 2 horas, porque sabemos perfectamente que mientras más se prolonga el expulsivo, va a tener mayor incidencia con ciertas alteraciones a nivel del feto, sobre todo a nivel de la parte cerebral, ¿verdad? Entonces, el expulsivo no puede ser ni tan rápido ni tan prolongado, pero el tiempo promedio, como para esperar de manera tranquila por un expulsivo en una mujer multípara, pues varía entre 1 a 2 horas aproximadamente. No así en las multíparas, en las que este periodo dura entre 20 a 30 minutos. ¿Sí? En las multíparas el expulsivo tiene una duración promedio y está considerado dentro del rango normal de 20 a 30 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Ustedes me indican en el momento que quieren que suspendamos esto. Si se está tornando medio cansado, medio aburridón, qué sé yo, ustedes me dicen. Yo les indiqué al inicio que estaba receptiva para todo hoy día. ¿Ah? Tranquila, Patricia, no. Sí, bueno, yo dije que hoy día estaba receptiva para todo. Menos para los mal educados, pero eso sí, con eso yo no me llevo jamás de la vida. Jamás de los jamases. Bueno, vamos a seguir con esto que se está poniendo interesante, ¿verdad? Pues bien, durante el trabajo de parto, durante el expulsivo, el feto tiene que cumplir con una serie de movimientos, ¿verdad que sí? Para irse adaptando, ir cambiando de actitudes y poderse acoplar a las dimensiones del canal del parto. Eso yo creo que lo tenemos bastante claro también. Y eso se llama mecanismo del parto o movimientos cardinales del parto, ¿verdad? Entonces, cada presentación
tiene un mecanismo diferente. Cada variedad de posición tiene un mecanismo diferente. Es decir, todas tienen que transitar por el canal del parto, pero el mecanismo, los movimientos o los cambios de actitud van a ser diferentes, ¿verdad? Van a ser totalmente diferentes. Se considera que el mecanismo más sencillo entonces es en las presentaciones, esta que voy a escribir aquí, ¿cómo es que se lee? ¿Cómo es que se lee? Occipito ilíaco izquierdo anterior. Efectivamente, significa por lo tanto que el mecanismo más sencillo se observa en las presentaciones occipito ilíaca izquierda anterior. Es el más frecuente y por ende pues el más sencillo de todos. ¿Sí? Los tiempos que se cumplen acá guardan relación con todos estos movimientos cardinales del parto o con todos estos mecanismos del parto, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tengo una paciente cuyo feto está en presentación cefálica, para poder ser expulsado, primero tiene que transitar por el canal óseo del parto, ¿verdad? Pero para transitar por el canal óseo del parto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuál es el primer obstáculo que tiene que vencer ese feto? Rotación externa e interna tiene que hacer. ¿Cómo? La rotación tiene que hacer. No digo qué movimiento, sino cuál es el primer obstáculo. Él va descendiendo, ¿verdad? Él va descendiendo y cuando en su descenso se encuentra con un primer obstáculo que él debe de vencer. Promontorio. ¿Ah? El promontorio. Está cerca, pero no es. El primer obstáculo va a ser este, ¿verdad? ¿Sí? Allí llega primero. Entonces, el primer obstáculo que él va a vencer, que tiene que vencer, obviamente, es el estrecho superior de la pelvis, ¿verdad? Una vez que atraviesa el estrecho superior, se va encontrando por allí con otros obstáculos, que es el estrecho medio y luego el estrecho inferior, ¿sí? Primerito es el estrecho superior, allí llega. Pero para poder atravesar ese estrecho superior, si nosotros recordamos que allí hay un diámetro pequeñito en relación con otros, ¿y cómo se llama ese diámetro? Que digo es pequeño en comparación con otros, ¿cómo es que se llama? Estrecho superior, ¿no? Ya está estrecho superior, pero ¿cómo se llama un diámetro pequeño, que es el de las menores dimensiones y que está en ese estrecho superior? ¿Cómo es que se llama? Anatómico, diámetro anatómico. Es el conjugado obstétrico, ¿verdad? Es el conjugado obstétrico, que es uno de los anteroposteriores del estrecho superior. Y decía, es pequeñito, sí, porque mide 10.5 en comparación con los otros que miden 11.5, 12.5, etcétera, etcétera. Este es el que mide menos, es el conjugado obstétrico, ¿verdad? Entonces, ese feto, ¿qué es lo que tiene que hacer allí? Un primer movimiento que se llama acomodación al estrecho superior, pero tiene que acomodarse al estrecho superior, se acomoda. ¿Y cómo se acomodará? ¿Qué dirán ustedes? Ahí es donde cambia de actitud, ¿verdad? El feto que viene así, con su cabeza en actitud indiferente, ¿qué es lo que hace? Primero se flexiona, se orienta y se flexiona, ¿verdad? Esa es la acomodación. ¿Sí? Esa es la acomodación al estrecho superior. Consecuentemente, entonces, si a mí me dicen el primer tiempo, escúchese bien, el primer tiempo del mecanismo de parto en las cefálicas, primero, el feto rota externamente. Vamos a irlo analizando, me gustaría que lo analicen. Ustedes me dicen sí o no, si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? No, primero rota interno. ¿Cómo? Primero no es interno. Primero se da la rotación interna y después la externa.
Pudiera ser, pero me gustaría escuchar otra respuesta también en relación. Primero tiene que descender. ¿Ah? Primero tiene que descender. La rotación, la respuesta sería la rotación externa del feto, como su nombre dice, externa, la realiza ya afuera, ¿verdad? Sí, entonces no es rotación externa, digo, encaja y desciende. Es así. No, tampoco. Encaja y desciende. Fíjese, recién para adaptarse al estrecho superior, encaja y desciende. No. No, ¿verdad? No. ¿Se acomoda al estrecho inferior? Tampoco. Sí, peor. ¿Quién dijo que sí? A ver, vamos, ¿quién dijo que sí? Vamos. ¿Por qué dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Cuando en el estrecho medio encaja y recién va a descender. Entonces no puede ser, ¿verdad? Esas opciones. Entonces el primero es lo que... Hola, Celeste. Esos enunciados estarían incorrectos, ¿verdad? El enunciado correcto es que se acomoda al estrecho superior. ¿Y cómo se acomoda? Orientándose en los diámetros oblicuos, que son bien anchos, y flexionándose. Pero no me están preguntando eso, sino solamente me dicen, el primer tiempo del mecanismo del parto en las cefálicas, ¿qué es lo que hace el feto? Se acomoda al estrecho superior. Eso es, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Acomodación al estrecho superior. Luego viene el segundo tiempo de ese mecanismo de parto en estas cefálicas, donde encaja y desciende. Entonces, el segundo tiempo del mecanismo de parto en las cefálicas se cumple mediante el encaje o encajamiento, que es lo mismo, encaje y descenso. ¿Sí? Allí se cumple el segundo tiempo de ese mecanismo de parto. Viene luego un tercer tiempo del mecanismo de parto en estas cefálicas. ¿Qué tendrá que hacer aquí? La presentación. Estrecho inferior. La acomodación del estrecho inferior. ¿Se acomoda a dónde? En el estrecho inferior. Efectivamente, es la acomodación al estrecho inferior. Definitivamente que así es, porque ya pasó el estrecho superior y ahora trata de acomodarse al estrecho inferior, ¿verdad? Y viene luego un cuarto tiempo. ¿Cuál sería? El polo cefálico. Ya comienza ¿qué? Al acomodarse al estrecho inferior hay desprendimiento de hombros, ¿verdad? Se desprenden los hombros, obviamente. Ese sería ya el cuarto que no sería desprendimiento de hombros. El cuarto tiempo sería ¿cuál? El desprendimiento de la presentación, ¿verdad? Desprendimiento de la presentación, ese sería el desprendimiento de la presentación. Luego viene el quinto tiempo, ese sí es el desprendimiento, el sexto tiempo que es el desprendimiento de hombro, ¿verdad? Entonces recordemos nosotros que el mecanismo de parto se realiza en 6 tiempos principales y 4 tiempos secundarios. Los 6 tiempos principales son los que hemos mencionado hasta ahora, ¿verdad? Y decíamos que primero se acomoda al estrecho superior de la pelvis, que es lo que realiza, se orienta y flexiona. Para acomodarse al estrecho superior de la pelvis, el feto realiza orientación y flexión. Donde se orienta, decíamos, en los diámetros oblicuos y se flexiona. Cuando flexiona, recordemos que cambia el diámetro mayor de la cabeza por el diámetro menor, ¿verdad? Primero el occipito frontal por el sincipito, por el suboccipito frontal y luego el sincipito mentoniano, ¿verdad? Que mide 9.5 centímetros y allí sí puede continuar con su trayecto.
el feto encaja, o la presentación, perdón, encaja y desciende. ¿Sí? Para encajar y descender esa presentación, ¿qué movimiento debe realizar el feto para que pueda encajar la presentación, que para que pueda continuar? Descenso en simplicis, flexión máxima, descenso en simplicis. Eso es la flexión máxima, ¿verdad? Flexión máxima y descenso. Allí puede continuar. Si no flexiona completamente, no puede descender. ¿Sí? Decíamos que después del expulsivo viene otro periodo del parto que se llamaba ¿cuál? Alumbramiento. El alumbramiento, perfecto, ¿verdad? El alumbramiento. Para yo realizar la atención del alumbramiento, decía, hay dos formas, dos manejos, o 3 o 4 por allí, pero fundamentalmente nosotros hacemos alocución a cuál, al uno que se llama manejo expectante y el otro que se llama el manejo activo. Cuando decimos manejo expectante, está significando que yo voy a estar observando, ¿sí? Yo tengo que observar primero que se desprende la placenta. ¿Y cómo la observo? Recordando que hay 2 mecanismos de desprendimiento de la placenta, ¿verdad? Un mecanismo produce sangrado durante todo el alumbramiento y el otro mecanismo provoca sangrado solo en el momento en que se extrae la placenta. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recordamos? ¿Cómo se llama el uno? ¿Cómo se llaman esos mecanismos? Tienen un nombre. No especifico en este momento, pero sí, tienen nombres. ¿Cómo se llaman esos mecanismos o modalidad de desprendimiento? ¿Cómo es que se llamaban? El Baudelot de Schultz y el Baudelot de Duncan. Baudelot-Schultz, Baudelot-Duncan, ¿verdad? Efectivamente, así se llaman, ¿no? Pero cada uno tiene su especificidad, cada uno tiene su característica. Efectivamente, por ejemplo, si en el desprendimiento se produce sangrado durante todo el curso del alumbramiento, esta modalidad de desprendimiento, ¿cómo se llama? El de Duncan. Exactamente, se llama Duncan. Así es, correctísimo, ¿verdad? Y cuando el sangrado se visualiza junto con la expulsión de la placenta, el de Schultz. Es el de Schultz. Por en medio. Es el de Schultz, efectivamente, ¿verdad? Y ese sangrado, decíamos, se produce al final, es el momento de extracción de la placenta, porque se ha formado un gran hematoma retroplacentario, es decir, un hematoma que está entre la cara materna de la placenta y la decidua basal, ¿verdad? Y es obvio que cuando la extrae, pues viene todo ese contenido de sangre y allí logra visualizarlo. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces dirán ustedes, y yo siempre insisto en esto, bueno, pues a mí lo que me interesa es que la placenta se desprenda y poderla extraer de manera íntegra, y no me interesa cuál es el mecanismo por el cual se está desprendiendo. Pero sí debe de interesarnos, porque eso nos ayuda a nosotros pues a evitar cometer ciertas iatrogenias, en el sentido de que si yo estoy observando que la mujer está sangrando durante el curso del alumbramiento, que a propósito el sangrado no es que es masivo, me quedo tranquilo, ¿verdad? Esperando que concluya ese alumbramiento, y digo, no me precipito a utilizar sustancias oxitóxicas para detener ese sangrado, porque sé que es normal. Entonces, me evita cometer iatrogenias durante la atención del periodo de alumbramiento. Estamos bien. Placenta desprendió, placenta descendió, me toca ahora extraerla, residirla. Y para poderla extraer de manera íntegra, esto es que no me quede pero ningún fragmento de membranas allí, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo la extraigo? ¿Introduzco mi mano y la extraigo así o qué hago? Primero debo cerciorarme de los signos de desprendimiento.
Perfecto, yo corroboro, sí, 2 o 3 signos de desprendimiento, ¿verdad que sí? Ya corroboré, efectivamente la placenta está desprendida, ya es momento de extraerla. ¿Y qué es lo que hago? Ya se expulsó, ya está aquí, yo la tengo aquí en mis manos. Observo los cotiledones si están completos y la integridad. No, pero todavía no la he extraído, sí, la tengo aquí en mis manos. Todavía falta. ¿Qué hago? Se va a extraer la voy girando, ¿verdad? La voy girando, la voy rotando y suavemente, decía, ¿para qué? Para que las membranas se desprendan total y no quede ningún fragmento de membrana, porque bien sabemos que al quedar un mínimo fragmento o de cotiledón o de membrana, va a interferir eso con la contractilidad uterina. Consecuentemente, va a haber sangrado, va a haber hemorragia postparto, ¿verdad? Entonces yo voy realizando una rotación gradual de la placenta para extraerla de manera suave. ¿Cómo se llama esa maniobra o ese giro que yo le voy realizando a la placenta? Dublín. Eso, ¿verdad? Eso, la maniobra de Dublín, que consiste en una torsión suave, en una torsión delicada de la placenta para poderla extraer, ¿no? Una vez que la mujer entró, decíamos, al periodo de alumbramiento, ya se expulsó el feto, rápidamente yo pienso, a ver, o voy a utilizar el manejo activo o voy a utilizar el manejo pasivo. Independientemente de aquello, se expulsó el feto y dentro del primer minuto de la expulsión se administró, dentro del primer minuto de la expulsión del feto, es decir, antes de la expulsión de la placenta, ya se administró oxitocina. Ese es el MATEP, el manejo activo. Ese es el MATEP o manejo activo de la tercera etapa del parto. Entonces, si a mí me dicen administración de oxitocina antes de la expulsión de la placenta, manejo activo, ¿sí? Administración de oxitocina antes de la expulsión de la placenta, manejo activo, ¿sí? Administración de oxitocina después de la expulsión de la placenta, ¿cómo se llamaría eso? Expectante o pasivo. Manejo expectante, ¿verdad? Manejo expectante, definitivamente. En el manejo activo de la tercera etapa del parto, decíamos, yo voy a utilizar oxitocina. Voy a utilizar oxitocina, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cantidad de oxitocina que voy a utilizar sería de ¿cuánto? 10 unidades internacionales. 10 unidades, es decir, una ampolla, ¿verdad? Una ampolla de oxitocina equivale a 10 unidades internacionales que debo de administrarlas dentro del primer minuto de expulsado el feto, no antes ni después, ¿sí? Dentro del primer minuto de expulsado el feto, digo, no antes ni después, porque si usted la expulsa después de la expulsión del feto, es probable que que ese cuello uterino se cierre y esa placenta por el útero se contrae, por lo contrario, pues la placenta queda adherida. Entonces hay que respetar esos tiempos, decíamos, dentro del primer minuto de expulsado el feto. Ahora bien, dentro de este manejo activo, también a mí me indican pues que cuando yo voy a extraer la placenta, obviamente pues debo de hacerlo de manera cuidadosa, ¿verdad? Debo de hacerlo de manera cuidadosa y dentro de esa manera cuidadosa yo debo de hacer una tracción controlada del cordón y contratracción del útero, es decir, por aquí estoy sosteniendo el cordón y hago esto, esta es la tracción, ¿verdad? No es que hago chas, sino que hago así, tomo el cordón en mis manos, hacia arriba, hacia abajo, estoy haciendo una tracción controlada y por acá estoy sosteniendo ¿a quién? Sosteniendo el útero. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy haciendo esto puede darse el evento de ¿qué? ¿Qué pudiera suceder? Dos cosas pudieran suceder allí.
pueden quedar con restos de placenta o cotiledones. Es que no escucho bien. ¿Qué pudiera suceder si yo no hago esto, no hago la contracción, sino que sencillamente me agarro del cordón y comienzo a hacer esto o hacer esto? Puede romperse el cordón. Se puede desprender el cordón, se arranca el cordón, ¿verdad? Yo me quedo con el cordón en la mano y es probable que por la fuerza me caiga de trasero al piso, ¿verdad? Puede darse ese evento. Sí, que estaría muy bien por no hacer las cosas como deben de hacerse, ¿verdad? Estaría perfecto, no me olvidaría nunca de aquello. Pero significa un riesgo para la mujer, porque esa placenta quedaría retenida y habría que extraerla de manera manual, ¿verdad? Con los riesgos que eso puede implicar. Eso pudiera ser un evento, pero hay otro evento que también está revestido de mucho riesgo para la parturienta. ¿Cuál pudiera ser ese riesgo? ¿Cuál pudiera ser ese riesgo? Si yo no realizo la tracción controlada del cordón y la contracción del útero. El riesgo es la inversión uterina. Es decir, todo el fondo uterino sale a través del cuello. Esa es la inversión uterina. Y con ello, el sangrado, con ello, la hemorragia posparto es abundante. Entonces, por eso, para prevenir ese evento, que es de bastante riesgo, ¿no? Y pues bien, esa tracción controlada del cordón y la contracción del útero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Maniobra de Brand. Es la maniobra de Brand, ¿verdad? Es la maniobra de Brand, efectivamente, que no solamente se aplica acá en la atención manejo activo, sino también pues yo la puedo utilizar en el manejo expectante, toda vez que ya verifiqué que los signos de desprendimiento se cumplieron. Maniobra de Brand, ¿verdad? Entonces decíamos, la importancia de ella pues es evitar o prevenir la inversión uterina. Bien, puede darse un evento también, después se extrae la placenta y el útero pues resulta incapaz de contraerse y de retraerse. Eso está significando que ese útero presentó ¿qué? O está haciendo ¿qué cuadro? Útero incapaz de contraerse y retraerse. ¿Cómo se llamaría el cuadro? Atonía uterina. Atonía, ¿verdad? A igual sin tonía tono, sin tono, es decir, no se contrae ni se relaja, ¿verdad? Ni se retrae ni nada, está allí como inerte. Entonces, eso se llama atonía uterina, que es considerada como una de las causas principales, decíamos, de hemorragia posparto. Si es una de las causas principales, está contemplado dentro de la literatura mundial. Pero yo no sé si les hice partícipe que yo tuve la oportunidad de dirigir un trabajo de titulación cuyo tema pues era la hemorragia postparto. Y se pudo detectar allí que la causa principal de hemorragia postparto, y en 2 trabajos diferentes, en 2 sectores diferentes, en 2 hospitales diferentes, se pudo detectar que la causa principal de hemorragia posparto no fue la atonía uterina. ¿Sí? No fue atonía uterina, es decir, ya no dependió de esto, sino que la causa principal de hemorragia posparto en esos 2 hospitales que se estudiaron fue esto. Fueron estas que las estoy escribiendo y está documentado. Está documentado. Esto. Desgarros perineales. Eso se encontró acá en nuestros hospitales. ¿Qué me quiere decir aquello? Que no se realizó la maniobra de Ripken o la episiotomía, que son para... De pronto la realizaron, pero no la realizaron correctamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería aquí? La conclusión sería que hay un mal manejo del expulsivo.
mal manejo del expulsivo. Esa fue la conclusión a la que se llegó. Entonces la sugerencia aquí es hacerles hincapié, hacerles énfasis a los profesionales que están en formación o futuros profesionales de tomar las precauciones de protección perineal, ¿verdad? Entonces sí, para evitar justamente esas lesiones o esas laceraciones que pueden ocurrir a nivel del canal blando de parto. Bien, entonces frente a los cuadros de hemorragia posparto, decíamos, se hace inminente que antes de instaurar un tratamiento, antes de decidir qué es lo que yo voy a hacer con esa parturienta o con esa puérpera, porque ya estaríamos hablando allí de puérperas, yo debo identificar la causa, ¿verdad? La causa de la hemorragia posparto. Para que no se me pase a mí por alto ningún factor, ninguna causa, entonces es que se ha creado, se ha ideado una, llamemos así, datos mnemotécnicos, es decir, para que me ayuden a mí a recordar y a identificar. Y esos datos mnemotécnicos, decimos nosotros, son las llamadas 4T, como causas de hemorragia posparto, las 4T. Que yo en orden voy revisando. La primerita que decía, porque encabeza el listado a nivel mundial de hemorragia posparto, es el tono, la atonía, ¿sí? Es la primera T, tono, atonía. El segundo es tejido. ¿Se refiere a qué? A la placenta, ¿verdad? Restos placentarios, restos de cotiledones, restos de membranas, ovulares, entre otros, que pueden ser causa de hemorragia posparto, porque recuerden esto y ténganlo presente por siempre y para siempre. Cualquier fragmento de cotiledón o de membrana ovular, por muy pequeñito que sea, interfiere con la contractilidad uterina, es decir, el útero no se contrae, consecuentemente la mujer le va a sangrar. ¿Sí? Eso ténganlo presente. El otro es tejido, ¿verdad? Ya está, tejido. Y el otro es trauma. Fíjese, a nivel mundial dicen trauma como tercera causa. Y ese trauma se refiere justamente a los desgarros perineales, desgarros de cuello, rotura uterina a veces. Ese es el trauma. Y lo tienen a nivel mundial como tercer factor. Y como les decía, nosotros encontramos acá como primera causa. En estos últimos años no se han realizado esas investigaciones, ¿verdad? No se ha hecho para ver si mejoraron las condiciones, que sería bueno volver a hacer o repetir nuevamente ese trabajo. Ya con un mejor enfoque, entre otros, ¿no? Pero es muy interesante, es muy interesante. Bien. Entonces, eso estamos, ¿no? Y el cuarto, la cuarta T, ¿qué sería? La trombina. La trombina. Los trastornos de coagulación, que muchas veces la paciente no lo sabe, ¿verdad? No se ha identificado y justamente se descubre en ese momento en que se está produciendo el sangrado. Efectivamente, esa cuarta T sería la trombina, que en menor proporción pues desencadena los cuadros de hemorragia posparto. Bien, entonces con esta partecita nosotros concluimos esto del manejo y luego pues viene lo otro, ya es la atención al recién nacido, ¿verdad? Entonces el recién nacido obviamente pues tiene un trato bastante especial porque él tiene que atravesar por un periodo de adaptación, ¿verdad? Que sí, adaptarse ¿a qué? Al medio externo, porque recordemos él se desarrolló 9 meses dentro de un ambiente pues bastante temperado como era el líquido amniótico, y el salir a un medio externo pues como es el ambiente, a veces el ambiente hospitalario está demasiado, no solamente helado, sino congelado. Eso puede provocar en ese recién nacido el enfriamiento, y lo que se trata acá para brindar la atención pues es evitar o prevenir el enfriamiento en él. Pero antes de aquello, yo debo de recordar que el recién nacido, decíamos, es el que acaba de nacer, ¿verdad? De ahí su nombre, ¿sí?
No hay otra forma de poderlo describir. Pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, al recién nacido se lo define como aquel ente que sobrevive por lo menos 24 horas posteriores al nacimiento. Es decir, desde el punto de vista legal, así se llama, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, el nacido vivo es aquel que sobrevive por lo menos 24 horas posteriores al nacimiento. Eso es un nacido vivo, ¿verdad? Y desde el punto de vista clínico, el recién nacido es aquel que después del expulsivo respira o manifiesta otro signo de vida. Entonces hay dos conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico, que es el que usted evalúa, y desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, como para poder proceder pues, a la inscripción del mismo en el registro civil, entre otros. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para poder proporcionar, decíamos, las atenciones que se le deban de prodigar al recién nacido. Y dentro de esas consideraciones es la clasificación que de acuerdo a la edad gestacional tiene el recién nacido. Entonces decíamos, de acuerdo a la edad gestacional, el recién nacido puede ser prematuro, ¿verdad? Y dentro de esa prematuridad hay otra clasificación que es el prematuro moderado, el prematuro extremo, ¿sí? Entonces, el recién nacido prematuro leve, decíamos, es el que nace entre las 35 a 36 semanas. ¿Qué está significando? Que ya prácticamente pues, ha estado cerca de completar ¿qué cosa? Cerca de completar ¿qué? O próximo a completar ¿qué? La maduración pulmonar. La edad gestacional correcta, ¿verdad? Luego viene el recién nacido prematuro moderado. Prematuro moderado, que habíamos dicho es el que nace entre la semana 32 a 34, y el prematuro extremo, que es el que nace en edades menores a las 32 semanas, ¿verdad? Esa es la clasificación del prematuro. Decíamos, en base a eso, pues, vienen las atenciones del mismo. Un punto importante que hay que considerar dentro de lo que es la atención del recién nacido dentro de la sala de parto y que usted debe tener presente es el momento en el que debe de realizar la sección del cordón y la ligadura del mismo, ¿verdad? Entonces decíamos, es un momento importante que usted debe recordarlo, ¿sí? ¿Por qué sería importante recordar y tener presente ese dato relacionado con la sección y la ligadura o ampliamiento del cordón umbilical? ¿Por qué sería importante? ¿Qué habíamos dicho? Porque por ahí sigue latiendo las arterias uterinas y sigue pasando a la sangre. Es decir, sí, se aprovecha un remanente de sangre promedio de 100 centímetros. Si dirán ustedes, pero 100 centímetros es poquito, 1 mililitro es poco, pero para este recién nacido sirve, ¿verdad? Para adaptarse a ese nuevo medio, sirve para utilizarlo en el momento del acto respiratorio. Por lo tanto, la recomendación es eso, decíamos, de que el cordón umbilical se seccione dentro del primer minuto, es decir, dentro del primer minuto o posterior al primer minuto de vida, lo que equivale, sí, al cese de las arterias o de los vasos umbilicales. Esperar eso, que cese los latidos de los vasos umbilicales, porque al cesar esos latidos ya me está indicando a mí que terminó toda la transferencia útero-placentaria. Ya terminó toda la comunicación madre-feto o placenta-feto, ¿verdad? Entonces, para que el recién nacido en este caso pues aproveche esos 100 centímetros de sangre, ¿no?
Pues bien, ya se hizo aquello, se extrajo el feto y yo rápidamente tengo que identificar las condiciones de salud de ese recién nacido. Recordemos, un recién nacido puede estar vivo o puede estar muerto. ¿Sí? Puede estar vivo, pero ¿cómo? Deprimido, severamente deprimido o gravemente deprimido, o puede estar normal, ¿verdad? Esas condiciones de ese recién nacido yo las obtengo basándome en ¿qué? ¿En qué aspectos? ¿Cómo? La coloración del O el Apgar. Más, el llanto, ¿qué más? La respiración, entre otros. Efectivamente, que todos unidos forman 5 parámetros y esos 5 parámetros se reconocen con el nombre de ¿qué? Apgar. El Apgar, efectivamente, el score de Apgar. El score de Apgar, efectivamente, ¿no? Que tiene una variación. Entonces, el score que permite evaluar las condiciones del recién nacido es el score de Apgar, que incorpora, decíamos, la frecuencia cardíaca, el color de la piel, la frecuencia respiratoria, ¿qué más? Los reflejos, ¿sí? ¿Y qué más era? Son 5 parámetros. El tono muscular. El tono muscular, ¿verdad? El tono muscular, efectivamente. Eso es lo que usted evalúa al minuto de vida y a los 5 minutos de vida. Y a veces hasta los 10, ¿sí? 1, 5 y 10. Hay unos que evalúan al minuto, que es lo que hace usted cuando lo está recibiendo en la sala de partos. Usted rápidamente evalúa. Claro que no va a poder en ese momento determinar la frecuencia cardíaca, no la va a poder, pero sí respiratoria, porque dice, está respirando porque llora, ¿sí? Está respirando porque llora. Entonces, obviamente, la característica de ese llanto me está poniendo en reflejo o me está revelando pues ya las condiciones de la frecuencia respiratoria. Entonces es el score de Apgar, que ya mencionamos que es lo que usted evalúa allí, ¿verdad? Pero hay otro score que me permite a mí diagnosticar o determinar la edad gestacional de ese recién nacido, ¿verdad? Y que me incorpora algunos parámetros, como por ejemplo los pliegues plantares, que más la textura de la piel. Una cosa es textura de la piel y otra cosa es el color de la piel. No lo confundamos. Entonces, incorpora los pliegues plantares, decíamos, los nódulos mamarios, el tamaño del nódulo mamario, la textura de la piel, el pabellón de la oreja, ¿sí? ¿Cómo se llamaba o cómo se llama ese score que incorpora? Se llama capurro, ¿verdad? Es el capurro somático, efectivamente, pero él no evalúa color de piel, ¿no? No confundamos, insisto, no confundir color de la piel con textura de la piel. La textura es fina, ¿sí? Y el color pues ya está definido allí. Bien. Valoración del score de Apgar, decíamos, me permite evaluar las condiciones del recién nacido, vivo o muerto. Muerto no hay respiración, no hay nada, no hay señales de vida. Y vivo, decíamos, puede estar deprimido. Ese grado de depresión lo obtengo mediante el score de Apgar, ¿verdad? Si el score de Apgar me dice 0 a 3, score de Apgar de 0 a 3. Severamente deprimido. Está severamente deprimido el recién nacido, ¿verdad? Pues bien, además de evaluar las condiciones del recién nacido, condiciones de vida, de salud, la edad gestacional, ¿qué más debo yo de incorporar? ¿Qué más debo de evaluar en ese recién nacido? Hay un aspecto importante. La profilaxis oftálmica. No, digo, evaluar.
no digo realizar, ¿qué más debo de evaluar? Ya evalué condiciones, ya evalué edad gestacional, ¿qué más debo de evaluar? Que decíamos, generalmente eso lo hacen en la sala de neonatología, lo hace el neonatólogo, ¿verdad? Pero debemos de prepararnos porque puede darse el evento que en los hospitales o en las áreas donde vamos a laborar no haya neonatólogo, o quizás inclusive en la misma área del hospital no haya neonatólogo o pase algo. Ya les cuento una anécdota que a mí me sucedió cuando yo estaba realizando justamente residencia. Sí, yo estaba realizando residencia en el Hospital Sotomayor cuando se llamaba como tal. Estaba asistiendo a una parturienta que fue una catástrofe ya. Fue una catástrofe en el sentido siguiente. El feto venía en presentación podálica, era prematuro, ¿verdad? Y era prematuro y vino pues, la ocultaron como tal, pues ya pasó a un área especial porque le iban a practicar cesárea por la presentación. Pero mucho más pasó a otra más especial porque el residente que la auscultó dijo, este feto está muerto. Y bueno, pues ya fue a donde los abandonados, ¿verdad que sí? Ahí como tal. Pero a mí siempre me gusta ser curiosa en las cosas y yo me acordé en ese momento que el compañero residente de ginecobstetricia que la evaluó tenía una falla auditiva. Entonces a mí se me ocurrió que de pronto el compañero, por esa falla, que era bastante severa, ahí sí, auscultó con ese oído que le fallaba, y voy yo y ausculto a esa paciente y encuentro que sí habían latido, que ese feto estaba vivo. Entonces, de la sala de los abandonados pasó ahora sí a la sala de atención. Eso fue un caso. Y ahora sí, bueno, contrólala, hasta que llegó el momento del expulsivo. Se estaba asistiendo ya el parto, que era en pelviana, pero era un feto pequeño. Se fue la luz. Todo el mundo en oscuras, como se fue la luz, y eso iba para largo. En ese momento, pues la gente abandonó las salas y todo el mundo se fue. Nació esa nena, porque fue mujer, nació esa niña bien severamente deprimida. Se la lleva al área de neonatología. No había neonatólogo, porque había salido, porque como la luz se fue, ya no tenía nada que hacer. Y como el feto que venía estaba muerto, no había paciente en espera. Entonces me tocó a mí hacer la reanimación de esa nena. Y a Dios gracias, esa nena vive bien, luego estudió medicina y todo lo demás, y vive agradecida por haberle salvado su vida. Así es, entonces no solamente en las áreas marginales podemos vernos abocados a tratar al recién nacido, sino, fíjese, pueden surgir circunstancias imprevistas, porque eso fue imprevisto, ¿verdad? Nadie sabía que la luz se iba a ir, nadie sabía lo que iba a pasar, pero tocó. Y así, bueno, son muchas anécdotas que a mí me han pasado en mi trayectoria profesional, pero muy buenas, y a Dios gracias, pues creo que las he librado las batallas todas, ¿no? No me creo un genio, pero sí bastante dedicadita en esto. Pues bien, entonces no les distraigo más con mis cosas, pero bien, entonces nos habíamos quedado en el score de Adgar de 0 a 3, calificaba a un recién nacido deprimido severamente, ¿verdad? Severamente. Ese score de Adgar, decíamos, se aplica para evaluar el estado de salud, las condiciones del recién nacido. Y nos quedaba algo más, porque ya evalué condiciones de salud, evalué qué más, edad gestacional a través de capurro somático,
condiciones de salud por el ADGAR, el score de ADGAR, y me queda algo que yo tengo que evaluar. Decía, en la sala de neonatos. El estado neurológico. El estado neurológico, ¿verdad? Que sí, el estado neurológico, que usted sí lo puede hacer. Y es más, no sé, hasta hace unos 3 años atrás sí los llevaban al área para hacer al área de neonatología, a todos los estudiantes para que vean cómo se hace el examen neurológico del recién nacido. Entonces allí en ese estado neurológico lo que se va a evaluar son los reflejos. Decíamos, hay reflejos con los que el niño, en este caso, nace, ¿verdad? Y que se van perdiendo o van desapareciendo a lo largo de la vida, y otros pues que se mantienen como tal. Entonces, efectivamente, son los reflejos. Por lo tanto, la valoración neurológica inicial, por eso siempre lo que se hace en neonatología inmediatamente después del nacimiento, es la valoración neurológica que incluye los reflejos, ¿verdad? Los reflejos. Entonces, esos reflejos, decíamos, pues son a veces arcaicos, como se llaman, ¿no? Que son el reflejo de succión, el llamado reflejo de aprehensión, el de Moro, etcétera, etcétera. Son los que están presentes, ¿verdad? Por eso decimos, es innato, el reflejo de succión es innato. Claro que sí, porque en el momento que usted coloca a ese recién nacido sobre el pecho de la madre, él comienza a succionar. ¿Sí? En el momento que nace, usted quiere evaluar algo, le introduce el dedo en la mano, comienza a succionar. Se nace con el individuo. Así de sencillo. Y lo otro, pues, es la profilaxis. Decíamos, la profilaxis hemorrágica en el recién nacido, ¿no? Que se la consigue con la aplicación de vitamina K, una ampolla de vitamina K intravenosa o intramuscular, ¿verdad? Si dice intravenosa, muchas veces se la aplica a través del cordón umbilical, ¿sí? Para lograr menos agresión en ese recién nacido. Pues bien, y la otra es la profilaxis oftálmica. Decíamos que ya no se utiliza el nitrato de plata por el riesgo de conjuntivitis química que puede producirse en ese recién nacido, pero no se la utiliza en todo caso. Y otra de las valoraciones inmediatas en la sala de neonatología es descartar malformaciones en ese recién nacido, ¿verdad? Descartar malformaciones que son congénitas unas y traumáticas otras. Las congénitas, porque comenzaron a desarrollarse ya desde el momento mismo de la fecundación, trastornos genéticos, y las otras pues son traumáticas que pudo haberlas provocado el obstetra durante la atención del parto, ¿no? Entonces, dentro de las malformaciones congénitas, por ejemplo, la hidrocefalia, decíamos, ¿cuál más? Había muchas, ¿no? Pero una de las que más, con mayor frecuencia se suelen observar, hidrocefalia, ¿cómo es que se llamaba? El cíclope. El paladar hendido. El paladar hendido, ¿sí? Entre otros, ¿no? Pero bien, en todo caso, esas son, ¿no? Y las malformaciones traumáticas eran la parálisis del plexo braquial, lesión de clavícula para extraer el hombro muchas veces, lesiones musculares, entre otros, ¿no? Entonces, estamos con eso y concluimos con lo de lactancia materna, que fue el último tema, creo. Y decíamos que para que la mujer pueda dar de lactar tiene que pasar esa mama por algunos procesos. Y uno de los procesos evolutivos era el desarrollo de las mamas, ¿verdad? Periodo que se llama, o fase que se llama mamogénesis. Génesis, formación, ¿verdad? ¿Sí? Formación de algo, la génesis, formación, desarrollo. Por eso entonces acá se llama mamogénesis. Pues bien, este desarrollo de las glándulas mamarias sabemos que inicia con la pubertad y alcanza su mayor desarrollo durante el embarazo. Para que la mujer pueda dar de lactar tiene que haber inicio de la producción de leche. ¿Sí? Si no hay producción de leche no puede dar de lactar. Esa fase donde se inicia la producción de leche
se llama lactogénesis, que es otra fase de la lactancia, ¿verdad? Y también pues tiene que haber inducción de la lactancia o de la lactación, que es la galactogénesis. La galactogénesis se define entonces como la inducción de la producción láctea, y la eyección láctea, que bien sabemos, pues se consigue mediante la succión. Cuando el recién nacido o el lactante succiona al pecho, se crea un arco reflejo, ¿verdad?, desde la mama hacia la hipófisis posterior, que provoca liberación de oxitocina y con ello pues mayor eyección a través de los conductos galactóforos. Entonces la eyección láctea se desencadena por un reflejo, y ese reflejo es el reflejo de succión, ¿sí? El reflejo de succión. La mujer, la puérpera en este caso, tiene que dar de lactar, ¿sí? Debe de dar de lactar, no solamente por la nutrición del lactante, no por aquello que dicen pues para crear ese vínculo afectivo entre madre e hijo, que yo me pregunto a veces y yo cuestiono, y yo tengo que dar con esa investigación. Ojalá Dios me permita, me dé un poquito más de vida y me permita realizar esa investigación, que yo la tengo aquí en mente, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿por qué entonces hay tanto ser humano que trata mal a la madre, las llevan, las dejan abandonadas, las matan por una herencia? Y digo, ¿será que no les dio de lactar? Es el cuestionamiento, es la hipótesis que yo me planteo, y quizás pueda lograr descubrir, identificar mediante un trabajo de investigación en relación con eso. Pero yo sí me pongo a analizar, ¿verdad? Me dicen, hay que dar de lactar para generar ese vínculo afectivo madre-hijo. Y cuando suceden estos casos que yo veo en los titulares de noticias, digo, pues bien, este es un desmadrado, la madre no le dio de lactar, ¿será? Entonces ahí yo tengo esa hipótesis que en algún momento quisiera resolverla. Pero bueno, estamos con esto, ¿no? Pero bueno, más que eso, la lactancia tiene que producirse para que exista vaciamiento de la mama. Es que si no hay vaciamiento, no hay remoción de la leche materna, esa se va a quedar allí estancada, ¿verdad? Y al quedarse estancada, va a provocar atrofia mecánica de las células mioepiteliales del pezón. Esa es la causa. Desde el punto de vista, llamémoslo fisiológico, qué sé yo, ¿verdad? Sí, fisiológico más que nada. Tiene que haber vaciamiento de la glándula mamaria, es decir, toda esa leche tiene que ser removida, porque al quedarse allí estancada, decíamos, puede provocar atrofia mecánica de las células mioepiteliales de la glándula mamaria, ¿verdad? Y con ello, pues, ese estancamiento, los cuadros de mastitis, entre otros. Entonces, por eso es importante. Por eso es importante el vaciamiento de la glándula mamaria. Entonces, bien, señores, yo les decía que íbamos a estar hora y media, nos hemos pasado algo más de la hora y media. La grabación se ha detenido. Estaba previsto para eso, ¿no? Hemos cumplido, creo, ¿no? ¿Cómo les parece este enfoque, esta forma de haber llevado este momento, estos temas? Vamos. Sí, estuvo bien. Estuvo bueno, una retroalimentación entretenida. De verdad, hemos hecho una revisión así rápido de todo lo que hemos abordado durante este parcial. Por eso digo, durante este parcial. Por eso yo les digo, espero que sirva, saquen el provecho adecuado y nos estaríamos viendo, Dios mediante, el día, yo intuyo que puede ser jueves, ¿no? El día de la evaluación. Así es. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. O sea,
desde dónde va a tomar lo que son el examen, porque en el Moodle ha puesto diapositivas discursivas también, que son del primer parcial y también de alumbramiento, si no me recuerdo. Son del primer parcial, pero creo que tienen otra connotación, ¿verdad? Entonces, el examen del segundo parcial abarca específicamente lo que hemos visto en el segundo parcial, nada del primer parcial. Si habría que tomar mejoramiento o lo otro que se llama, ¿cómo es que se llama lo otro? Recuperación, allí sí van los 2 parciales de acuerdo al instructivo que me pasaron ahora. Entonces solamente estudiamos de las diapositivas de partograma, atención del parto, las de las reglas de todo lo que va de ahí, desde partograma para acá. Pero por eso le digo, es que en Moodle está en la parte del segundo parcial están las diapositivas de alumbramiento y exclusivo que son del primer parcial. Por eso le pregunto, ¿esos también van a estar incluidos en lo que es el examen? Pero no hace mal revisar, ¿verdad? Pero por eso le pregunto, ¿sí van a estar incluidos? Todo lo que está allí ustedes ya me están pidiendo que yo les diga qué es lo que va a haber. Bueno, yo no puedo saber qué es lo que va a haber. ¿Por qué no puedo saber? Porque ustedes saben que el sistema le genera allí las preguntas. Y diapositivas de lactancias, ¿no? Solamente del trabajo que nosotros... El trabajo que ustedes hicieron. Uh-huh. Así es. Y el próximo viernes, después del examen del jueves, ¿ya no tendríamos clase o...? Si no, tenemos? ya no. Pues. Yo digo que ya no, aunque ahí dice en el calendario académico que hay examen y clase, pero yo pienso que ya no, porque ¿y qué clase vamos a hacer? Hacemos la despedida virtual. De una despedida virtual. Una despedida virtual, pues. Aunque yo me estoy despidiendo ya aquí. Yo me estoy despidiendo con ustedes, agradeciéndoles por la paciencia que han tenido de soportarme durante este lapso de tiempo. Así es, jóvenes aún. Cállate. Bien, para mí ha sido un gusto haber compartido todo este espacio de tiempo con ustedes, haber compartido conocimientos, experiencias, entre otros, ¿verdad? Frustraciones también, porque decimos frustraciones en el sentido de que cuando hubo 1 o 2 oportunidades en que no se pudo ingresar al ¿cómo es que se llama? A la plataforma, porque se cayó o por lo que quiera que sea, pero ya eso genera una frustración, tanto para ustedes cuanto para mí. Entonces, muchas cosas se han compartido a través de este programa que sabemos pues nos tomó de sorpresa. Sabíamos que en algún momento la educación tenía que transformarse para ser virtual, como ya lo han venido haciendo muchos países a nivel mundial, pero nosotros no estábamos preparados ni formados para esto, ¿no? La preparación fue así de rápida, Universidad de Guayaquil tomó la decisión y rápidamente pues se comenzaron a estructurar los programas, las plataformas para poder trabajar de esta manera. Es decir, hubo un cambio, diría yo, de 360 grados en relación con la enseñanza, ¿verdad? Nos impusieron esto y nadie es culpable. La pandemia, que es pues de conocimiento mundial, que es lo que nos está azotando y nos seguirá azotando todavía por bastante rato. No sabemos hasta cuándo esto va a durar, pero lo que sí nos han informado es que en este segundo ciclo, que creo comienza en noviembre 23, por allí, vamos a continuar con la forma virtual. Cállate. Eso ya está establecido, ¿no? Al momento a nivel país creo que son unas 6 o 7 universidades que han logrado
poder realizar las clases presenciales, pero son universidades particulares que ya han estructurado su forma como mantenerse lo que están indicando ahora, la nueva normalidad. Entonces, nosotros vamos a seguir con esto de virtual, así de sencillo. Había enviado una compañera por chat que iban a hacer híbridas las clases ahora. También iban a hacer híbridas las clases, que iban a dar clases híbridas, o sea, mitad presencial, mitad virtual. No está definido todavía nada hasta el momento nos han dicho aquello, ¿sí? Imagínense usted que a nivel de universidad en estos momentos no dejan ingresar a nadie, solamente a determinados departamentos y por días específicos, no todos los días, días específicos, y obviamente dicen el que ingresa allí, por ejemplo, si yo voy por alguna situación a las 8 de la mañana no salgo, sino que tengo que esperarme por allí hasta que sean las 3:30 de la tarde que salen todos. Entonces, ¿para qué ir? ¿Para qué exponer? Y es más, no tengo yo nada que hacer por allá todavía. Entonces, bien, esa es estamos a la espera, todos estamos a la espera de ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, bien. Y reitero nuevamente mi complacencia de haber compartido con ustedes este semestre, este ciclo. Nos estaríamos viendo el día de la evaluación final. ¿Sí? Una cosita más, una duda. Cuénteme. Cuando usted había dicho que entre las 21 y 27 semanas era parto por término, me quedó esa duda. Yo creía que era inmaduro. Yo revisé las diapositivas del primer parcial y ahí usted ha puesto la clasificación de la edad gestacional y decía que el inmaduro era de 21 a 27. De acuerdo a la edad gestacional, pero si en ese ítem no te menciona ningún otro, pues es eso. De término. Exacto. Pasaría a ser aquello, ¿ya? Si yo no menciono ningún otro y está el que más se aproxima, el que más se acerca y que lo hemos revisado ahora, pues es ese el que tocaría. Así de sencillo. Bueno, ¿qué más? Me hubiese gustado verlos a todos aquí hoy día, pero están ocultos. Y en las 4T, el orden primero no es traumatismo y después es tejido. No, todo no. No, sí. Todo no, pero ahí usted había dicho tejido y eso está como tercera en incidencia, está como con 10%, si no me equivoco. Lo importante es reconocerlos, ¿verdad? No importa el orden. Lo importante es reconocerlos. ¿Sí? ¿Qué son esos? Estamos. ¿Por dónde anda la niña Génesis? Por ahí apareció recién. ¿Por dónde anda Kevin Torres? La niña Palacios, Elian, Dayana, ¿por dónde andan? Se me esconden, ¿por qué se me esconden? Denme la oportunidad de verlos por último momento, verles la cara, ya que no los voy a poder conocer en persona, porque de aquí ustedes se van, ¿a dónde? Ustedes se van de aquí al octavo, al sexto, ¿no? ¿O al octavo? ¿Qué? Sexto. Al sexto. De pronto sí puedo volver a ver en persona, probablemente. Todo depende de ciertas circunstancias y de ciertos factores, ¿verdad? Alexander, ¿dónde andas? Aquí. Perdón, pero no lo veo. A ver, entonces, ¿cuál de ustedes quiere hacer una toma en este momento de la pantalla que está casi que completa? Me está faltando allí alguien. Vivi Arcos. ¿Ah? Vivi Arcos, Viviana. Obstetricia le pasa la foto. ¿Quién la tomó? Avisen, pues, para sonreír por lo menos. Claro, voy a tomar, sino que quiero que le avisa, pues, cámara Vivian. a mí. Pero cuenta 1, 2, 3 para no salir todos chuecos. Listo. Ay, Dios mío.
Ya, 1, 2 y 3. ¿Ya? Ya. Otra, pero por si acaso otra. A ver, vamos a posar. 1, 2, 3. Ya. Ya. Bueno, entonces eso era lo que teníamos que hacer el día de hoy. Nos estamos viendo el día jueves, creo. Jueves. ¿No? Sí, jueves. Yo pienso que sí, que va a ser la misma programación. Y bueno, quedan con todo el material para poder obtener una calificación buena. Yo creo que nadie va a ir a supletorio, pienso yo. Creo que no. Y el que va a supletorio es porque tiene que hacer solicitud, creo yo, ¿no? Solicito, ¿qué cosa? Reprobar este ciclo, solicito que me tome examen supletorio. Lógico que sí, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí. Chao, chao. Nos despedimos. Gracias, Chao. Gracias. Muchas Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, infeliz. Mi cartera. ¿Ah? ¿Me lo puedes abrir, Alejandrita? ¿Te vas al cuarto?